Hola chicas, ¿cómo están chicas y chicos? Sé que me ven algunos chicos también. Hoy día yo quiero mostrarles un poco el tema de los sintéticos. Me han estado pidiendo y en verdad yo fui aplazando el video, pero ya no más. Hoy día les voy a mostrar un poco del tema de los sintéticos, cómo funciona, cuáles los tipos son que tiene, A veces yo digo cada cosa. ¿Cuáles son los tipos? ¿En qué podemos usar? ¿Cómo podemos hacer el tema de la estructuración? Si es necesario, si no es. Yo aquí tengo algo de muestras, ¿ok? Para mostrarles, enseñarles qué cosa es un fondo de malla, qué cosa es un fondo de algodón. La billetera que hemos hecho, por ejemplo, el sábado pasado, que yo recomiendo un fondo de microfibra. Entonces muchas me preguntaron por mensaje, por inbox, André, ¿qué es un fondo de microfibra? Les voy a mostrar. Acá lo tengo. Tengo varios acá. He sacado unos cuantitos nomás. La idea es que ustedes comprendan de qué se trata, para qué sirve cada uno, en qué pieza me va mejor uno u otro. Así que bueno, voy a acomodarlas un poquito más atrás para que ustedes puedan ver un poco la mesa. Y vamos a empezar por este mostruario, hablando un poco del tipo que hay, las gramaturas. Eso es súper importante cuando hacemos ciertos productos, porque dependiendo de la gramatura es el acabado final, es el resultado final y el producto que vamos a tener. Así que bueno, voy a correrlas para allí, un poquito para atrás y empezamos y les muestro las cositas, ¿ok? Listo entonces. Así que vamos a empezar, niñas, ¿ya? Niñas y niños. ¿De qué se trata un poco el tema del sintético? Acá en Perú lo llamamos cuero sintético. Las personas que trabajan cuero bien saben que decir cuero sintético es como una ofensa, porque esto ni de cerca es el tema del cuero. El cuero es una piel, ¿ok? Es una piel animal, la denominación correcta. Esto no es cuero, esto es un sintético, es hecho, ¿ok? La piel, el cuero son naturales. Entonces, de todos modos, acá en Perú le dicen cuero sintético y punto final, es así de sencillo. Miren, yo aquí separé algunas muestras para ustedes de los tipos que tenemos de sintético. Esto va también en varios países tienen nombres diferentes. A mí me encantaría saber cómo se dice, pues, en Argentina, en Chile, en Colombia, en España. Cada uno tiene un nombre diferente, pero lamentablemente tampoco es que yo sé todo, chicas. Entonces yo les digo, ¿y cuál es el trabajo de ustedes? Es buscar en su país algo que sea similar. Ustedes, cuando no tengan el nombre de una pieza o de algo en concreto, ustedes busquen en internet, lleven una foto o hagan señales de humo, señas, hasta que la gente entienda qué cosa ustedes desean, ¿ok? Yo hago así y me funciona súper bien. Yo voy y le digo, esa cosita, ese circulito que se pone en las carteras, me dicen argolla, ok, otro día voy, ya no es argolla. Entonces hay un tema delicado ahí con el tema de los nombres. Seguimos acá. Mira, los sintéticos pueden venir así, lisos. ¿Qué significa liso? Que tú pasas la mano y él es liso, puede tener pinturas o no. Por ejemplo, este tiene matices de grises, de plomo, como decimos aquí en Perú, ok. Este otro es un crema. Este tiene la grabación muy similar al cuero animal. A ver si tú puedes, es muy clarito, no estoy segura si tú puedes ver, pero en todo caso este tiene una grabatura muy similar al cuero animal. Este tiene poros, ok, tiene poros, y este es el único sintético PU que yo tengo. Todos los demás son sintéticos vegetal. ¿Qué significa? ¿Son de plástico? No, no son de plástico, todo lo contrario. El que es más plastificado es el PU, que tiene poliuretano en su composición. La diferencia es que él tiene una elasticidad mucho más grande que los otros. Mira, este es vegetal. Tiene elasticidad, pero no tanto como tiene el PU. Este también es un liso matizado en tonos de marrón con amarillo. No sé si es amarillo, beige, crema, marrón, pero va por ahí, por esas gamas. El negro clásico también es liso, tiene un grabado también similar al cuero animal. Mira, a ver si puedes ver. ¿Ves? Mira acá. Es bastante similar al cuero animal. Y después tienes los sintéticos que son con diseño y con grabados. Este tiene un grabado interesante, es como puntitos
tienen, ¿verdad?, como costuras, ¿no es cierto? Lo han cosido y han hecho todo un trabajo, pues me imagino, en máquinas gigantescas para llegar a esto. Luego este tiene, no tiene grabado, él tiene textura, ¿ok? La textura es una trama. Entonces tú pasas la mano y sientes el relieve que tiene el sintético. Así como ese, hay varios. Este blanco me encanta porque tiene una, es como una trama. A ver si, creo que ahí puedes ver algo, ¿no? De lejos, de cerca. Ahí, ¿ves? Tiene como unas tramitas. Es bastante interesante, muy bonito. Yo hubo una época en que yo lo usé muchísimo. Yo ahora, como ustedes pueden ver, yo casi no uso ese tipo de sintéticos, ni grabados, ni con relieve. Me estoy enfocando un poco más en la cuestión de los lisos porque es lo que yo trabajo, ¿ok? Pero son fascinantes, en verdad. Hay muchas opciones para que ustedes puedan hacer varios productos diferentes. Este es charol y a la vez tiene alto relieve, ¿ok? Es una belleza. Esto es muy suave al tacto. Y yo hice una cartera baúl con él, que fue una de las primeras que yo trabajé con él, y simplemente quedó fantástica. Es un acabado muy prolijo que tiene todo este charol y es bonito para la pieza. También trabajé mucho un tiempo esto para carteras de noche, porque tiene glitter, ¿ok? Pero a pesar de que tiene glitter, o sea, los brillitos esos no salen, no van saliendo en tu mano. Entonces es muy suave, tiene una textura, alto relieve también, y es bonito para trabajar. Y por último, el de cocodrilo, que hay en varios colores. Yo usé negro, usé uno que era cremita, beige, muy bonito también. Es una cartera grande y quedó bonito. Hice una cartera de noche con él y quedó muy bonito. Así que esto es más o menos algunas de las opciones que hay en el mercado en temas de texturas, ¿ok? Texturas. Todos estos sintéticos son de gramatura 0,8, ¿ok? Existen de 0,8, 1.0, 1.2, 2.4 y hasta 2.5, que es muy similar a la gramatura del cuero animal. Si bien hay cueros animal que son súper delgaditos, ya porque han pasado por un proceso de, ¿cómo se llama? De desbaste, creo que se llama. Pero hay de todos tipos de gramaturas. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que hay sintéticos que son delgados, ¿ok? Los más delgaditos son los 0,8. Los grabados normalmente tienen gramatura 1.0. Quiero que tú veas la diferencia entre un grabado y un... ¿Ves? Este es 0,8. Mira cuán delgadito es, y este es mucho más grueso porque tiene una gramatura 1.2, 1.4. Entonces, cuando tú tienes un sintético de 0,8, es mucho más maleable, es mucho más flexible y tú puedes hacer mucho más piezas flexibles con él. Vamos al tema de los fondos. ¿Qué significa fondo? Es la parte de atrás del sintético. Acá está el cocodrilo y en la parte de atrás este es de algodón, fondo de algodón. ¿Por qué es fondo de algodón? Porque es suavecito. El aspecto que tiene es un algodón. Cuando tú pasas la mano es algodón. Mira, tú pasas la mano, la uña y no suena. Hay otro que es fondo de malla. ¿Por qué es fondo de malla? Porque es como una trama. Ok, mira, es como una trama. Tú no ves en la cámara porque realmente creo que solo con el ojo humano tú puedes percibir, pero es una trama pequeñita. Y cuando tú pasas la uña suena. ¿Ves? Mira, acá en el otro. Ay, no, ese es de algodón, espérate. Acá está. Mira. Suena, la malla es diferente. Entonces tenemos el fondo de algodón, que al tocar parece algodón, es suave. Tenemos el fondo de malla, que es este. Hay varios tipos con fondos de malla. Yo traje acá algo y te voy a mostrar la diferencia entre uno y otro, y ambos son de fondo de malla. Eso sería en cuanto a la gramatura. ¿Ok? Gramatura, recuerda, es el espesor, el grosor que tiene el sintético. ¿Ya? Ahora bien, mira. El de fondo de microfibra que yo te comenté. Esto es un fondo de microfibra. ¿Por qué? Porque tiene esta pelusa que imita mucho al cuero animal. Y yo tengo uno de cuero animal para mostrarte. Mira.
Esto es un cuero animal, ¿ok? Es una pitón. Eso es cuero legítimo. Entonces, si tú ves en la parte de atrás, tiene como una pelusa, ¿no? Y el sintético que imita, literalmente imita el cuero animal, es el que tiene fondo de microfibra. A pesar de que es más tosco, más grosero, es muy similar. Fíjate, no hay mucha diferencia entre los dos. Entonces, ese es el sintético con fondo de microfibra, muy similar al cuero animal. Si bien el cuero animal es suave, este es áspero, pero en verdad, y tiene una gramatura de 1.2, 1.0 y 1.2 son las gramaturas que vienen estos tipos de sintéticos. Tú puedes usar para la técnica de corte al ras, o sea, corte en el borde, que fue lo que hicimos en la billetera. Tú sabes que para hacer carteras hay tres técnicas básicas que uno utiliza. Una es el corte al ras, que fue lo que hicimos la billetera. Es propia y yo me arriesgo a decir que es exclusiva para este tipo de sintéticos. ¿Por qué? Porque la parte, cuando tú lo cortas al ras, él no se deshilacha. Obvio, los sintéticos no se deshilachan, pero la ventaja de este es que te da un acabado más prolijo acá. El sintético de otro tipo, el sintético de 0.8, normalmente tiene un fondo, porque mira, este es rosado, un poco que rojo, y el fondo es el mismo color. En contrapartida, cuando tú compras uno 0.8, los fondos varían mucho. Mira, este por ejemplo es un camel, un color camel. Ya no me corrijas, ok, ya sé que no estoy segura si se dice camel o camel, ya, pero tú me entenderás. Es este color, pero fíjate que el fondo es muy diferente. Y si tú haces una pieza con corte al ras, pues es gritante la diferencia que hay en el borde. Entonces, tú tienes que tener en cuenta eso. Entonces tú me dirás, Andrea, yo no puedo usar un sintético 0.8 para hacer con fondo de malla o de algodón para hacer un corte al ras. No es que no puedas. Pon en tu cabeza que no existe la palabra no se puede. En este rubro todo se puede, pero tú tienes que recurrir a otras técnicas si tú lo quieres hacer. Primero, tú tienes que, si vas a hacer corte al ras, significa que no vas a poner forro. Entonces, por consecuencia, tu producto va a quedar muy blandito, no tiene estructura suficiente para que tú tengas un buen acabado dependiendo del producto que tú haces, sobre todo billeteras. Billetera necesita un cierto, ¿cómo se llama? Una cierta estructura, ¿no es cierto? No puede ser algo así muy tembleque que se vaya desmayando todo. Entonces, en este caso, tú lo puedes usar con corte al ras, pero tendrías que pintar acá. ¿Ya? Recuerda siempre que el acabado es lo más importante de tu pieza. Entonces tú le pasas la pintura aquí, lo más similar posible al tono original del sintético, y puedes usarlo, pero siempre con esa resalva de que es un producto que te va a quedar no estructurado, te va a quedar súper flexible. Mira, este entonces es un sintético 0.8 con fondo de algodón que es más blanco. En cambio yo tengo este otro que también es un fondo de algodón, mira, pero fíjate el color del fondo y de la parte principal, o sea, de la delantera del original. Ay, ¿cómo se fue la palabra? Bueno, de esta parte. Entonces, es muy similar. Tú también puedes hacer corte al ras con él y no vas a tener mucho problema con el tema del color acá, porque no aparece nada blanco. Es muy similar. Lo único que el algodón de abajo, la pelusa de abajo, se nota. Entonces, tú tienes que desbastar eso para que no se note ese montón de pelusas saliendo de tu producto, de tu cartera, de tu billetera o lo que tú vayas a hacer. Así que tienes que fijarte bastante el tema de los colores, si combina el fondo, si es similar o si no es similar, para poder hacer la técnica de corte al ras. Otra técnica que usamos en la confección de las carteras es la técnica del bastillado. ¿Qué significa bastillado? Que todas las piezas tú vas a hacer un dobladillo, ¿ok? Para poder unirlas. Esto es un bastillado, ¿ok? Es un dobladillo que tú haces en todas las piezas, en los moldes,
y al enfrentar una con otra, una vez que tú doblaste, al enfrentar una pieza con otra para coser, te va a dar este acabado, ¿ya? Eso es la técnica del bastillado. Seguramente en otros países tendrá otro nombre. Aquí yo lo conozco en Perú así, ¿ok? Entonces te voy a mostrar la diferencia entre los sintéticos de fondo de malla y que tienen una gramatura 0.8 y 1.0. Mira, este azul es fondo de malla, porque tú ves que no hay pelusa, es una cosa muy delgadita. El de pelusa siempre es más grueso, el de fondo de algodón. En cambio este también tiene fondo de malla. Mira, es el mismo tipo, pero tú sientes que es diferente. Mira, siente el sonido. Ahora el otro. ¿Es perceptible para ti la diferencia de sonido? Entonces, esto es porque son gramaturas diferentes. Este es un 0.8, es muy delgado, muy delgado, tanto que si tú lo sueltas, mira, él se cae, ¿ya? Es un sintético excelente para hacer hobo bags. ¿Por qué las hobo? Porque las hobo son carteras así y que tienen caída, ¿ok? Esos son los ideales. Este tiene el fondo de malla, pero mira, tú lo agarras y obviamente se cae un poco porque estoy agarrando casi 1 metro de sintético, ¿entiendes? Entonces él se cae, pero él es mucho más rígido y mucho más firme que este, que también es fondo de malla y es una gramatura 0.8. En contrapartida, este es 1.0, ¿ya? Todos los sintéticos pueden ser utilizados para hacer todo tipo de carteras. No es que exista uno que es exclusivo para hacer clutches, otro que es exclusivo para hacer mochilas, otro que sea exclusivo para hacer una tote bag o una hobo o una satchel o una baúl, no sé. Todas las infinidades de carteras que tú quieras, ¿entiendes? No es que existe uno que sea específico para una cosa u otra. Este también es fondo de microfibra, mira, es como verde. De este fue que yo hice en la billetera. Este tiene un acabado negro acá, en medio, no sé si tú puedes notar. Acá justo en el medio tiene como un acabado negro. La billetera yo no la he pintado porque me gustó este negro y se veía el negro. Yo únicamente desbasté la parte de la pelusa de la microfibra y entonces lo dejé así porque me pareció que quedó un detalle bonito. Además, yo solo tenía 2 capas que coser. Recuerda, entonces cuando tú solo tienes 2 capas que coser, tu sintético no llega a 2 milímetros. Bueno, sí llega porque la gramatura es 1.0, 1.2. ¿Ves? Estamos hablando de algo muy delgadito. Ya si tú empiezas a acumular capas y acumular capas, como yo te enseñé en la otra billetera marroncita que yo hice hace un par de años, entonces ya se va a ver que son muchas capas entre negro y verde, negro y verde, negro y verde. Entonces queda un poco, por decirlo, extraño, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Yo te recomiendo que cuando tú vayas a diseñar una pieza, cuando tú empieces a pensar en qué piezas vas a confeccionar, tú consideres el tipo de material que tú tienes o el que tú necesitas comprar. Por ejemplo, como te digo, si tú vas a hacer un clutch, que es una carterita de mano pequeña, si tú vas a hacer con este sintético 0.8, es obvio que necesita una estructura, porque el clutch se caracteriza por ser un sobre, no es tieso, pero sí es firme. Entonces tú no puedes hacer algo, pero mira la caída que tiene este 0.8. Es súper blando. Entonces hay piezas que si tú haces una tote bag o si tú haces una mochila, pues te va a quedar toda aguada tu mochila. Entonces necesitas sí o sí una estructura para ponerla. Mira, por ejemplo, esta mochila que yo tengo aquí está hecha con el sintético 1.4. ¿Ok? 1.4. Porque yo necesito que tenga estructura, porque si yo la suelto, ella se queda. Pero si yo voy a hacer esta mochila, por ejemplo, con este sintético, no va a salir, simplemente no va a salir. La mochila yo la voy a poner así
y se va a caer toda. Entonces yo necesito cierta gramatura del sintético. ¿Por qué? Porque si no voy a tener que empezar a rellenar con cosas, poner demasiada estructura, y cuando llegue a estas partes, a estas uniones, ¿ves? Este tipo de acabado, entonces no va a estar prolijo. Entonces para ese tipo de acabado tú tienes que poner un sintético un poco más grueso. En cambio, cuando tú estás trabajando cosas que son más blanditas, por ejemplo esta, es una mochila más blandita, ¿ok? Entonces es más maleable y yo no necesito que ella tenga estructura, porque necesito que sea una pieza maleable, ¿ves? Entonces si tú la arrugas, ella se va a arrugar, ella va a tomar el formato que tú necesites. Y esto es una mochila mucho más práctica, ¿por qué? Porque no tiene estructura. Recuerda que todas las piezas que tienen estructura, ellas son más tiesas, más rígidas. Entonces, así como eso, hay varias cosas. Quiero mostrarte la técnica de corte al ras. Espérate. Acá, mira. Esta cartera yo la hice con la técnica de corte al ras. Mira. ¿Ves? Esta cartera no tiene forma. Es corte al ras, incluso acá en la costura también. ¿Ves? Mira. Solo unes las piezas y pintas. Esta yo he pintado. Mira. Fíjate que tiene la pintura en el borde. Ok, mira, igual el asa. El asa también tú haces con doble capa y con la pintura del borde. Es una pieza muy delicada, en verdad. Es otro tipo de acabado. Se asemeja bastante al cuero animal. Si bien no tenemos que hacer el desbaste y el cuidado que tenemos que tener con el cuero animal, es muy práctico usar este tipo de técnica, ¿no? Del corte al ras. Mira, queda bien bonito, en verdad, el corte al ras que tú le das a la cartera. Es otro estilo de cartera, entonces es otro precio también y muchas cosas que tú puedes hacer. Entonces así es como funciona. Déjame levantarte, traerte para acá un poquito para que me veas, que nos veamos de nuevo y seguimos conversando un ratito. Ok, entonces ahora hablando un poco del tema de los sintéticos, como yo te decía, no es que tú tengas un sintético específico para cada modelo de cartera. Tú puedes hacer cualquier cartera con cualquier sintético desde que tú apliques la técnica correcta. La tercera técnica que yo te mencionaba es la técnica que hace la costura guante, ¿sí? Que es la técnica que cuando tú coses las piezas derecho con derecho, las volteas, eso es una costura guante. Entonces tenemos tres técnicas: corte al ras, vasillado y costura guante. ¿Cómo se llamará en tu país, amiga? En verdad yo no tengo idea, pero yo quiero que tú comprendas que hay técnicas diferentes para trabajar cada sintético. Por ejemplo, un sintético 1.4 tú no puedes trabajar la técnica de costura guante. ¿Por qué? Porque es muy grueso para voltear. Es más aconsejable que tú puedas trabajar el corte al ras con un sintético 1.4. El 1.0 y el 0.8 sobre todo, pues no es un sintético para que tú hagas un corte al ras, sino que tú vas a hacer o el bastillado o la costura guante. Entonces son esos detallitos que tú tienes que tener, porque una vez que tú haces la cartera y que ves el resultado, tú dices, caray, no era lo que yo quería, no quedó igual. ¿Qué es lo que suele pasar cuando estamos aprendiendo a hacer carteras? Queremos copiar todo lo que vemos. Vamos a las tiendas por departamento. Yo hacía eso, ojo, yo hacía eso. Yo iba a las tiendas por departamento con mi teléfono y tomaba fotos de todo cuánta cartera yo veía. Y decía, wow, me voy a hacer todos los modelos que pueda. Y no funciona así porque no queda igual. Entonces yo te recomiendo, tú que estás iniciando, esa costumbre que la gente tiene de mandarte una foto y decirme, ay, ¿me puedes hacer? Tú haces cartera, ¿me haces esta? Yo te recomiendo que de frente digas, lo siento, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque es un cliente, un potencial cliente que tú posiblemente pierdas antes de ganarlo, porque tu cartera nunca va a quedar igual a una cartera hecha en China. Nunca va a quedar igual a una cartera de marca. O sea, es común que te pidan, hazme una Chanel, hazme una Michael Kors, que son las más pediditas, hazme una Longchamp. Todo ese tipo de carteras son hechas con máquinas. Recuerda que nuestro trabajo es manual, es artesanal. Nosotros cortamos con la tijera, nosotros pegamos y cosemos nosotras mismas en nuestras máquinas. Entonces es un trabajo artesanal en contra
de un trabajo, por ejemplo, una Michael Kors, que es, a pesar de que es hecha en China, es todo, es en serie, el trabajo es en serie. El corte de las piezas es con máquinas, ellos tienen los moldes en aluminio, en metal, no sé qué metal será, yo me imagino que sea pues aluminio, hierro, capaz que sea hierro, sí, hierro debe ser, porque ellos ponen las piezas sobre el cuero y traen una prensa enorme, y la prensa lo que hace es aplasta el molde ese de hierro contra el sintético, contra el cuero, porque muchas marcas trabajan sintéticos. No te engañes y no te ilusiones pensando que todas las carteras de marca son de cuero animal. Hoy en día es una tendencia muy grande de que la mayoría también empezó ya a trabajar con cueros sintéticos. Entonces, una vez que sacó la prensa, sacó el molde, pues está cortado a la perfección. Si tú quieres cortar con una perfección, pues cómprate una máquina, una ScanCut, pero el precio de esa máquina pues varía entre $1,000 y $1,000 y algo de dólares, y te permite un corte máximo de 30 a 35 centímetros. Si tú quieres hacer un bolsón, una tote bag grandota, ya no lo puedes usar. Entonces son muchas cosas que tú tienes que considerar. Entonces por eso te digo, si te piden una cartera, no te arriesgues a hacer una cosa que de repente no va a quedar igual, y que cuando la persona que te encargó mira, dice sí, qué bonita, te paga, pero se fue, se llevó su cartera y nunca más te pide nada porque no quedó como ella quería. ¿Okay? Recuerda que tú no eres chino. No es ofender a los chinos, pero tú no eres chino, tú no haces copias, tú no haces réplica, tú tienes un trabajo en el que tú creas tus cosas. Tú me dirás, Andrea, dudo que tus carteras sean creaciones tuyas. Por supuesto que no, y por supuesto que sí. ¿Cómo es eso? Yo me inspiro en otras carteras, ¿ok? Si yo veo una cartera en la tele, en una tienda, en una persona que pasa en la calle, es, ¿cómo te explico? Es algo así obsesionante, algo así. Yo voy en la calle y voy mirando la cartera, una cartera, y saco mis ideas, ¿entiendes? No es que yo me senté acá y digo, bueno, voy a hacer una cartera que sí, así, así, así. Es muy raro que me pase eso, ¿ok? Porque yo no soy una diseñadora nata. ¿Cuál es mi habilidad? Mi habilidad es la costura, mi habilidad es el armado, mi habilidad es que yo pienso y digo, creo que la puedo armar así. ¿Y qué tal si yo pongo esto volteado para allá? ¿Y qué tal si yo coso este con esto? Entonces, esa es mi habilidad, reconozco. Mi debilidad es la matemática. Entonces, las matemáticas son muy necesarias para cuando tú haces carteras, sobre todo el modelaje, el patronaje, porque todo es con medidas. Todo tiene que cuadrar, todo tiene que estar perfecto. Entonces, mi debilidad es las matemáticas, pero yo tengo pues un accesorio que me ayudó un montón, que es una calculadora. Acá la tengo, mira. Siempre está a la mano. Nunca jamás yo la saco de aquí. Este es su lugar y que ni se le ocurra desaparecer. Entonces es así, tú vas curando tus debilidades con otras cosas, y las fortalezas que tú tienes, tú vas desarrollando. Yo no nací sabiendo, así como tampoco tú, como yo aprendí, también tú lo puedes hacer. Entonces vamos a hablar un poco del tema estructuras, ¿ok? ¿Con qué yo puedo estructurar este sintético? Fíjate, es un sintético 0,8, muy delgado. ¿Puedes estructurarlo con goma eva? Puedes. ¿Y con qué lo estructuras? ¿Con qué lo pego? Depende. Puedes usar tú el GB líquido, tú puedes usar el pegamento de contacto, tú puedes usar la técnica de costura en el borde, puedes usar la cinta doble contacto, puedes usar, ¿qué más? Eso, ¿entiendes? Pegamentos en spray también puedes utilizar, pero ahí tú tienes que ver lo siguiente. Cuando el cuero es demasiado delgado, ¿ok? Si tú le echas un pegamento de contacto, puede ser que él traspase y lo queme. Entonces, mucha atención con eso. El tipo de estructura que tú le vas a dar va muy de la mano con la gramatura del sintético que tú tengas. ¿Qué es lo que te recomiendo en ese? Usa la costura en contorno. ¿Por qué? Porque si tú pones una goma eva con, por ejemplo, cemento de contacto, va a funcionar, pero puede ser que se te formen grumos en la superficie del sintético una vez que tú uses el pegamento de contacto. Puedes usar el GB líquido. Recuerda que el GB líquido necesita de calor para poder activar, en cambio el de contacto no, solo necesita secar. O sea, son cosas muy diferentes. Los pegamentos en spray tú puedes usar, claro que sí, pero recuerda que
algunos pegamentos que tienen toluol, que es un componente químico del pegamento de contacto, son muy fuertes y no es bueno inhalarlos. Yo particularmente no uso pegamentos en spray. No me gusta, primero porque son caros. No me gusta porque son caros, muy caros. Y segundo porque no me gusta inhalar ese tipo de sustancias que yo sé que a la larga son dañinas para mí. Si yo puedo hacer el mismo trabajo de otra forma, yo hago de otra forma. ¿Qué puedes utilizar entonces para las estructuras de tu cartera? ¿Puedes usar la goma eva? Sí. ¿Cuál es el resultado que tú tienes con la goma eva? Depende. Hay 2 tipos y 2 gramaturas. Mira, te voy a acercar. ¿Ves? Este es una gramatura de 1 milímetro. Esta tiene 3 milímetros de gramatura, es decir, de espesura. ¿En dónde uso cada una de ellas? Esta tú la usas para las bases de tu cartera, ¿ok? Para la base, cuando tú haces tu cartera, pones en la base. Y para estructurar el cuerpo, tú vas a utilizar esta de 1 milímetro. ¿Por qué? Porque es mucho más delgadita y no va a afectar la costura en el momento del armado y la confección de tu cartera. Esa es una opción. Tú puedes usar la goma eva. Tú puedes usar el Notex o friselina, como se le llama en tu país. Mira, es este. Este tiene una gramatura de 100, o sea, se vende por un Notex de 100 gramos. ¿Okay? Aquí en Perú es el más grueso que hay. No existe uno más grueso aquí en Perú, pero sí en otros países existe de 100, 120 y hasta 150 gramos, que cuanto más gramos tenga, más grueso es y más firme va a quedar tu cartera. ¿Cuál es la diferencia entre estructurar con el Notex y estructurar con la goma eva? La diferencia es la rigidez de la cartera. Esta va a dejar mucho más rígida tu cartera y esta un poco firme, pero más maleable. O sea, si tú la aplanas, la tocas y la aplastas, ella se va a arrugar y esta ya va a ser un poco más difícil porque es un material mucho más grueso. ¿Okay? Después de eso, ¿qué otras opciones tengo? Tengo la manta, ¿ya? La manta o el paño de calzado, que se le dice. Es una manta acrílica, ¿ya? También puedes utilizar. Yo uso bastante esa en lugar de la goma eva. ¿Por qué? Porque me da firmeza, pero no me da rigidez en la cartera. ¿Ok? Son cosas muy diferentes. Algo que sea rígido y algo que sea firme. Entonces yo prefiero mucho más usar la manta a usar la goma eva para la estructuración. Es otra opción que tienes. Y por último, dependiendo de lo que estés haciendo, de la pieza que estés haciendo, tú puedes usar la espuma torneada, que es ese de plástico. Mira, ¿ves? Ajá, esa. Yo la uso mucho para hacer maletines, ¿okay? Maletines portacelulares, pasaportes, perdón, maletines ejecutivos, maletines para caballeros. Entonces yo la estructuro con este tipo de estructurador. Hay otros tipos. Tú puedes estructurar con lona, tú puedes estructurar con varios otros tipos de materiales. Los más comunes y los más baratos son esos. También hay un tipo de Notex 080, que es este súper delgadito, incluso llega a ser casi transparente. ¿Okay? Yo no lo uso mucho en verdad, pero también lo puedes usar dependiendo de la cartera que tú quieras hacer. ¿Qué es lo que cuando hablamos de carteras, tú dices, ok, los tipos de carteras? Hay muchos, amiga, el tema es súper amplio, hay muchas cosas para hablar, para discutir, para aprender. Entonces yo también sigo constantemente aprendiendo, pero dependiendo del modelo de la cartera y lo que tú desees hacer con ella, son los materiales que tú vas a utilizar. Tú puedes hacer una tote bag, por ejemplo, estructurada. En cambio, puedes hacer una tote bag sin estructura. Eso depende mucho de tu gusto, es tu criterio, es tu elección. ¿Okay? No existe una regla que te diga, la tote bag tiene que ser estructurada, la satchel tiene que ser sin estructura. No existe eso. Simplemente no existe. Si alguien te dijo que sí, pues lamento informar que eso no es verdad. Entonces tú puedes usar cualquier estructurador, cualquier sintético y cualquier modelo de cartera tú vas a usar con la técnica apropiada. Eso es lo único que va a variar. La técnica sí,
hay técnicas específicas para cada material y para cada modelo de cartera que tú vayas a hacer. Pero eso ya es otro tema. Así que, bueno, es un video más o menos corto. No puedo ver cuántos minutos vamos, pero esto es un panorama general que te estoy dando acerca de los sintéticos. Yo espero en verdad que te ayude bastante, porque yo sé que muchas de ustedes son súper iniciantes, no tienen mucho conocimiento del tema. Entonces realmente espero poder ayudarlas. Cualquier duda, ustedes saben que en los comentarios me las pueden hacer, que yo voy a tratar de responder a todas. Y bueno, en otro momento ya hablaremos de otra cosa también que sea de su interés. Así que espero que estén muy bien y nos estamos viendo muy pronto.